Es una visión hemipléjica de la seguridad, es la que ha tenido este gobierno para el ex fiscal de Corte Jorge Díaz, quien trabaja como asesor en la campaña del candidato frente amplista Yamandú Orsi. El tema, como suele suceder, ha estado en la discusión política a lo largo del año y tanto desde el oficialismo como desde la oposición se tienen visiones distintas respecto a la situación de la seguridad pública. Para hablar sobre el devenir de las políticas de seguridad y justicia en un eventual gobierno de Yamandú Orsi, es que recibimos al asesor del candidato frente amplista Jorge Díaz. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias por estar acá. Creo que se lo preguntamos la vez pasada también cuando estuvo. Asesor de Yamandú Orsi, ¿está bien en temas de seguridad y justicia? ¿Está bien el mote? ¿Ese es el rol que está teniendo? Es uno de los sombreros que, según usted le gusta calificarme, es uno de los sombreros que tengo. Sí. Es uno de los sombreros que tiene, bien, perfecto. Porque está toda la discusión a propósito de nombres en un eventual gobierno del Frente Amplio. Y obviamente, en la medida que es el asesor en estos temas que más está apareciendo, también comienzan las especulaciones. Bueno, ¿qué rol tendría eventualmente Jorge Díaz en un gobierno de Yamandú Orsi? Mire, yo soy un ciudadano de profesión abogado que ejerce su profesión y vive de su profesión. Y como todo ciudadano, o como muchos ciudadanos, milita políticamente o tiene ideas políticas y milita por ellas. Mi trabajo político, mi actividad política en este último tiempo está consagrada a tratar de obtener que el próximo presidente de los uruguayos sea el ciudadano Yamandú Orsi. Ese es mi compromiso y obviamente va hasta el 24 de noviembre, el día de la elección. El 25 es la mañana siguiente. Pero concretamente, si la pregunta es si mi militancia obedece a la búsqueda de cargos, la respuesta es no. No era la pregunta. La pregunta es si está conversada la posibilidad de que usted ocupe eventualmente un cargo en un gobierno de Yamandú Orsi. No está conversado y con toda franqueza. A ver, hay dos formas de hacer política. Las dos son legítimas, las dos son válidas, yo no la cuestiono. Hay una que es la forma de, bueno, milito políticamente buscando o tratando de obtener un cargo, y soy candidato, etcétera, etcétera. Esa es una forma. Y la otra forma es militar políticamente o hacer políticamente en base a conceptos, en base a ideas y en base a propuestas y a lo que uno entiende que es mejor para el país. Pueden combinarse las dos, ¿no? Pueden combinarse las dos. En mi caso, yo estoy en esta segunda opción. Pero ¿no tiene el deseo usted de ocupar un cargo en un gobierno del Frente Amplio? No está planteado en este momento y con toda franqueza, el día que se plantee, si es que se plantea, lo analizaremos con la seriedad que corresponde. Hoy no está arriba de la mesa. Es difícil imaginarse que en un área tan central de lo que es las preocupaciones ciudadanas hoy como la seguridad pública y a tan poco de que se vote y se define el presidente, no haya por lo menos algunos lineamientos de quién será el equipo que va a asumir en ese tema, más allá de que se comunique públicamente o no. Hay equipos de trabajo que vienen haciéndolo desde hace mucho tiempo, incluso antes de que yo me incorporara. Mi incorporación a los equipos de seguridad formal, por así decirlo, mi incorporación formal es relativamente reciente, pero hay gente que viene trabajando hace mucho tiempo. Yo me he incorporado en el último periodo y he participado activamente en la medida de mis posibilidades. Mi vínculo ya personal con Orsi ya viene de más tiempo y obedece también a otras cuestiones de pública notoriedad. O sea, fui quien se encargó de dirigir su defensa en un asunto bastante complejo, en un momento complejo, y eso también teje determinadas relaciones de confianza. Estamos hablando de la denuncia de Paula Díaz. Estamos hablando de la denuncia falsa que se le formuló al ciudadano Yamandú Orsi por parte de Paula Díaz a pocos meses de la elección interna, una denuncia falsa donde se lo acusaba de ser desde un violento, a un agresor sexual, pagar por sexo, manejar borracho, etcétera, etcétera. Todo eso quedó claro que era absolutamente falso. Quería sacar la palabra cargo, porque la palabra cargo tiene a veces como, por algún motivo, una connotación negativa, o hay gente que dice hacen todo por un cargo, bueno, en fin. Pero sí es verdad que quienes trabajan en el asesoramiento de los candidatos después suelen tener lugares de relevancia, porque de hecho para algo también trabajan en el asesoramiento y en la planificación de lo que serán las políticas públicas, en fin. Entonces, sacando la palabra cargo de arriba de la mesa, es bastante previsible que tengas un lugar en un eventual gobierno del Frente Amplio.
¿verdad? Si lo planteas en esos términos, quizás sea diferente la respuesta. Es decir, obviamente, si te digo que estoy militando políticamente para que Yamandu Orsi sea el próximo presidente de los uruguayos y entiendo que hay que desarrollar toda una batería de políticas públicas en materia de seguridad, justicia, derechos humanos, obviamente que estoy dispuesto, si es necesario, a colaborar en la elaboración de esas políticas públicas o en la aplicación práctica de esas políticas públicas. Lo que no hemos hablado, no está sobre la mesa, y creo que me generaría algún dolor de cabeza familiar si se planteara, es ocupar determinadas responsabilidades específicas. En tu caso no quieren que seas ministro del Interior, es lo que estoy entendiendo de tu respuesta. Bueno. O ministro de Justicia eventualmente. Esas son cuestiones familiares. Las decisiones, ustedes saben bien, que nunca son individuales, siempre son colectivas. Yo tengo 4 hijas y las 4 opinan. ¿Está bien? Será una decisión democrática familiar, entonces. No, nunca es democrática, porque al final del día resuelve... nunca son tan colectivas, ¿no? Pero nunca son individuales, o Bien. exclusivamente individuales. En estos días, hablando de la campaña, en la campaña, ya en este tramo, vinculado a la instancia del balotaje, Álvaro Delgado manejó algunos nombres del Frente Amplio, fue el caso de Cristina Lustenberg, donde entendía que podía haber acuerdos o generar un trabajo en conjunto, porque este escenario de que ninguno de los dos tenga las mayorías parlamentarias en las dos cámaras le impreso ese tono a la campaña electoral, y Pedro Bordaberry, senador electo por el Partido Colorado, hizo lo mismo con su nombre, ¿no? No cayó bien necesariamente en otros colorados, pero él manejó la posibilidad de su nombre como alguien que estaba muy vinculado o que podía ayudar en el combate al lado de activos, por ejemplo. ¿Usted qué opinión tiene sobre esa mención que hizo Bordaberry de su nombre? Escuché la entrevista que le hicieron a Pedro, escuché lo que dijo, lo entendí. Agradezco los conceptos elogiosos que virtió sobre mis socios, sobre mí y sobre mi estudio. Yo tengo la camiseta puesta de mi estudio y comparto con Pedro que sí, somos los número 1 en ese tema. Pero hay un problema respecto de esa propuesta, porque en primer lugar, el candidato a la presidencia no es Pedro, es Delgado. Sí, está claro. Entonces, y la segunda cuestión es que yo no integraría un gobierno encabezado por el señor Delgado, por 2 razones, y menos específicamente en ese tema. En primer lugar, porque el señor Delgado fue el secretario de la Presidencia de la República durante estos 5 años, donde en materia de lavado de activos hemos tenido un retroceso brutal. Entre otras cosas, creo que tenemos la peor Secretaría Nacional del Combate al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que ha existido desde que existe la Secretaría. Entre otras cosas, se elaboró la evaluación del riesgo y se aprobó, pero no se elaboró la estrategia y no se ha siquiera aprobado la estrategia. Fíjense ustedes que está terminando el gobierno y no hemos aprobado la estrategia del combate al lavado de activos y financiación del terrorismo. O sea, ese es la importancia política que se le dio a este tema en este gobierno. Entonces, partiendo de esa base y partiendo de todas las cuestiones que se hicieron, claramente yo no integraría un gobierno con esa orientación en materia de combate a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, pero además tampoco lo integraría porque yo sé lo que pasó el 25 de noviembre del 2022 en el piso 11 de la Torre Ejecutiva. ¿Qué pasó? Y entonces no voy a integrar un gobierno, jamás integraría un gobierno donde esté el señor Lafleur. Refresque, está hablando de la reunión entre Carolina H., Maciel y Lafleur, en la que se habló... Y alguna persona más. ¿El presidente? Alguna persona más. Ya se declarará en la justicia oportunamente. Dale. No. Entonces, No, no aceptaría integrar no es un gobierno... Que la FLUF va a estar en el gobierno, digamos. Bueno, es el asesor principal del presidente actual y es prácticamente el jefe de campaña del señor Delgado. Entonces, ¿por qué no? No sé, ¿le consta? A mí no me consta, pero bueno. Bueno, Pero Estoy de acuerdo a las declaraciones que le contó Carolina H. a usted. eso de acuerdo a las pruebas.
y hasta ahí puedo llegar, porque yo puedo usar diferentes sombreros, pero no me confundo de sombrero. Y acá no estoy como abogado, estoy como ciudadano. Bueno, Pero como sé lo que pasó, jamás integraría un gobierno con esa persona, que además ha sido, de alguna manera, protegido y amparado por otras personas. ¿Pero no habría que esperar al pronunciamiento de la justicia para ser tan categórico? Sí, y estamos deseosos de que eso pase. Yo estoy deseoso de que eso pase, Pero pero toda la ciudadanía, me parece, sin ¿no? perjuicio de lo cual tengo una posición privilegiada en ese punto y sé lo que pasó. Ahora, ¿cómo entiende que ha sido la actitud de Delgado sobre ese punto? Pensando en lo que dice Leo. No se sabe si efectivamente un eventual gobierno de Álvaro Delgado tendría o no a la FLUF trabajando con él. Lo que sí es verdad que están trabajando juntos en la campaña. ¿Qué visión tiene sobre la actitud que ha tenido Álvaro Delgado, que sería en definitiva el presidente? Yo creo que es una visión de protección, de respaldo, de apoyo. Sentarse acá y decir que hay versiones, a ver, sobre muchas cosas puede haber versiones. El problema es que cuando aparecen las pruebas dejan de haber versiones y hay verdades. ¿Y usted está convencido que allí se cometió un delito? Yo estoy convencido de que el señor Lafluf destruyó un documento público para evitar su presentación a la justicia. Tal como lo declaró la doctora H. en la Fiscalía. ¿En qué situación está el tema en la justicia en este momento? En este momento la investigación sobre Marcet, sobre la expedición del pasaporte de Marcet, tal como lo dijimos desde el día 1, se archivó porque allí no había, hasta ahora no hay ningún elemento de convicción que lleve a que allí se cometió un delito, y está abierta la investigación sobre la destrucción del documento en base a la denuncia que presentó mi cliente. Por ese tema puntual le pregunto, ¿en qué está? Y hasta ahora no hemos recibido ninguna citación. Lo que sabemos es que se está estudiando, se ha pedido información y demás, pero hasta ahí. Y la otra parte, asumo yo que también estará trabajando la entrega de sus pruebas para la tesis que ellos defienden. Supongo que sí. Igual tengo la más absoluta tranquilidad. ¿Y la demora le parece lógica? Mire, yo no voy a cometer el error que... El señor Ojeda estuvo sentado aquí y se tomó el atrevimiento de señalarle a los fiscales cómo tenían que manejar sus tiempos y que no hagan esto en tal tiempo. Yo no voy a cometer ese mismo atrevimiento. Entiendo de que un dirigente político, y yo hoy acá estoy sentado como tal, no corresponde que le diga a un fiscal cuáles son los tiempos que tiene que manejar. Soy demasiado respetuoso de la tarea de los fiscales, a diferencia de otros que dicen serlo y no lo son. Lo que pasa es que más allá de respetos básicos, cuando un caso demora 5 años, 6 años en que se haya y voy a poner un ejemplo que no es político porque el político lo tiene todo el mundo en la mente, pero uno no político, que lo tuvimos acá hace poco hablando del accidente de la empresa Cuxa y de la empresa Copsa, que ya van como 2 años, murió una persona. Y la Fiscalía 2 años después, con todas las pericias ya encargadas, hechas, no termina de... Bueno... No conozco el caso, Leonardo. Pero, o sea, la justicia cuando se demora no es justicia, es injusticia. Sí, y estamos de acuerdo. Entonces, o sea, también estamos en la situación que no podemos hablar de los fiscales porque es una falta de respeto, pero bueno, si pasan años y los juicios se eternizan... Leonardo, yo no dije que no podemos hablar de las fiscales porque es una falta de respeto. Yo digo que marcarle los tiempos en un caso concreto, cuando tiene un interés político, claramente, porque no es cualquier caso. Yo te voy a poner un caso político, Morábito, que han pasado 7 años, no sé cuánto pasaron ya, y que no se haya resuelto, y bueno, y es un disparate. Está mal. Debió haber un pronunciamiento de la justicia hace mucho rato ahí. Han pasado decenas de abogados por ese caso. Yo no tengo conocimiento más que el que ha salido en la prensa y algún poco más. Bueno, por ejemplo, el señor Ojeda fue abogado de policías en ese caso de la fuga de Morábito. Y pasa el tiempo, y sin embargo no se resuelve. ¿Está bien? No, está mal. Es más, yo creo que el sistema político ahí sí debería reclamar a la institución qué es lo que está pasando y por qué se demora tanto. ¿Y cómo se rinde cuentas ante un caso así que van, no sé, 6 años, 7 años y no la institución no cumple con su deber? El mecanismo de convocar a sala al ministro de Educación y Cultura y al fiscal de Corte está previsto en la Constitución. Yo fui en reiteradas oportunidades al Parlamento, todas las veces que me convocaron. Es más, a veces sin que me convocaran,
concurrí autoinvitado o pidiendo que me invitaran para ir a rendir cuentas. Ahora, si quienes están sentados en el Parlamento no cumplen, o el ministro de Educación y Cultura, porque no hay ministro de Justicia, no cumple y no le pide explicaciones o no observa la gestión, bueno, entonces ¿Habría que ir tenemos un un problema. mecanismo más directo de contralor ciudadano sobre estos temas? Pienso en Estados Unidos se vota, por ejemplo, fiscales. Bueno, yo creo que el mecanismo, hoy salió un artículo de búsqueda en la página 3 sobre la designación del fiscal de corte, y el mecanismo de designación del fiscal de corte yo creo que habría que regularlo y debería ser un proceso mucho más transparente, el proceso de designación de los ministros de la corte, de los ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del fiscal de corte, como es no solamente en Estados Unidos, pasa en Chile, pasa en Brasil, donde los candidatos a integrar el Supremo Tribunal Federal o la PGR en Brasil o el fiscal nacional en Chile pasan por un proceso con participación de la sociedad civil, con comparecencias en el Parlamento, con preguntas. Acá adoramos la opacidad. Tal cual. Entonces, si queremos cambiar eso, bueno, sin duda, hay un proyecto del Colegio de Abogados de hace 2 legislaturas atrás que reglamentaba el procedimiento de la designación de los ministros de la Corte. Estaban todos los partidos de acuerdo, y recuerdo que cuando sale, el profesor Martín Rizzo fue uno de los que elaboró. Cuando sale le pregunto, ¿y cómo te fue? Bien, ¿están todos de acuerdo? Ah, entonces va a salir. No, no va a salir, porque cuando están todos de acuerdo nunca sale. Una cosa que me llamó la atención. Y sí, lo que estaba queriendo decir es que nadie tomaba eso y nadie tiraba de ese carro. La realidad es que no podemos seguir cubriendo cargos de esta importancia por mecanismos tan opacos como la antigüedad o por negociaciones entre 4 paredes. Yo he cuestionado, y voy a seguir cuestionando, que hace 3 años que yo me fui de la Fiscalía, 3 años, cómo pasa el tiempo, ¿no? Hace 3 años, y el presidente de la República no ha propuesto ningún nombre, no ha designado a nadie, no le ha pedido al Senado la venia para designar a nadie como fiscal de corte. Y lo relaciono, porque vinimos a hablar de seguridad, lo relaciono con esa visión hemipléjica. Yo creo que este gobierno, que ha hecho cosas bien, porque acá yo vengo en la postura de que no es que el otro hizo todo mal y yo hice todo bien, no. Acá lo que tenemos que mirar es desde el 25 en adelante, porque ahí empieza un partido donde todos tenemos que jugar, nos tenemos que sacar la camiseta que tenemos y ponernos la celeste, porque tenemos un problema gravísimo de seguridad. Tenemos un índice de homicidios, una tasa de homicidios que llega casi al 11 cada 100.000, cuando la media histórica en Uruguay es de 5. Es decir, la tasa de homicidios duplica la tasa, y tenemos sectores de la sociedad, como por ejemplo departamentos como Montevideo y Rivera, que la tasa de homicidios es más de 15 cada 100.000, y va a subir este año porque este año ya volvimos a batir récord y vamos a terminar el quinquenio con la mayor cantidad de homicidios de la historia. Entonces, ¿tenemos un problema de seguridad? Sin duda. ¿El problema de seguridad es grave? No cabe la menor duda, y lo tenemos que encarar. Entonces, volviendo al tema de la visión hemipléjica, yo creo que este gobierno ha tenido una visión hemipléjica porque ha centrado todo en la represión y nada en la prevención. Es más, no hay un solo programa uruguayo financiado desde el exterior en materia de prevención del delito. Segunda cosa, dentro de la represión también tiene una visión hemipléjica. ¿Por qué? Porque ha puesto todas las canastas en la policía. La discusión sobre seguridad es policía sí, policía no, yo amo a la policía, tú detestás a la policía. Es ese discurso de Zócalo. Porque podemos discutir este tema desde 2 ángulos, desde el Zócalo o desde la altura. Yo prefiero discutirlo desde la altura. ¿Tá? Pero esa disputa por el patrimonio, el amor a la policía, realmente tratar de dividir los profesionales de la seguridad en base a los tuyos y los míos, creo que no le hace nada bien al país. Entonces, pero nos estamos olvidando, y si nos centramos en la faz represiva, nos estamos olvidando la segunda institución, para mí la primera, pero al igual que la policía, que es la Fiscalía. ¿Qué hizo este gobierno con la Fiscalía? Darle palo, cuestionarla, criticarla, insultarla, agraviarla, y además, el día que quedó vacante el cargo, que ese día tan deseado, porque se iba el anticristo, bueno, ese día, ¿qué hicieron? Nada. Quedó el subrogante, que por lo menos había sido designado como subrogante
previendo un proceso de transición, y ahora tenemos al subrogante del subrogante. O sea, una institución que no tiene ninguna, o sea, un jerarca que no tiene ninguna legitimación, que no tiene la espalda política que tiene que tener un o una fiscal, y a su vez lo que recibe son críticas y cuestionamientos permanentes. Entonces, eso es semipléjico. Está bien, para avanzar rápidamente sobre ese punto, ¿qué es lo que debería hacer Orsi una vez que llegue al gobierno en caso de que ocurra con la Fiscalía? ¿Enviar rápidamente un nombre para designar un fiscal de corte? ¿Tiene nombres para hacerlo? Usted hablaba de que debería ser más transparente el procedimiento. ¿Cómo debería ser? Bueno, el procedimiento debería ser, y es lo que se va a hacer, el propio presidente de la República va a bajar al llano, o va a permanecer en el llano, como es, y va a convocar a los líderes de los diferentes partidos políticos y propondrá un nombre. ¿Ya está pensado y ese si nombre? no está de acuerdo, propondrá otro. Pero lo que tenemos que hacer es resolver rápidamente este problema. Tener un fiscal interino, subrogante de subrogante, durante tanto tiempo, genera... La Fiscalía es la institución encargada de la persecución criminal. Es lo mismo que dejar el cargo de ministro del Interior vacante 3 años. ¿Ya está pensado ese nombre? Hay nombres sobre los cuales se ha hablado, pero no hay una decisión, y esa decisión obviamente le corresponde si gana Yamandú, porque primero tenemos una etapa intermedia muy importante el 24, sí, Bueno, pero tiene que necesariamente reunir consensos. O sea, hay 2 o 3 nombres sobre los cuales se está pensando. Pero que necesariamente tienen que reunir consenso, porque el constituyente fue sabio y exigió 3/5 del total de votos del Senado para poder... ¿Y deberían ser fiscales de carrera? Yo creo que debe ser la persona más capaz. Yo no creo en las corporaciones. Los fiscales piden que sea un fiscal de carrera. Y los policías piden que el ministro del Interior sea policía. Recién, y los médicos que el ministro de Salud sea médico y... Recién mencionó que este gobierno se centró de manera excluyente casi en la represión y en realidad la LUC introdujo un cambio importante que fue mover la Dirección Nacional del Liberado, la DINALI, sacarla del Ministerio del Interior y que pase a funcionar dentro del Ministerio de Desarrollo Social justamente para trabajar qué pasa con los liberados, ¿no? Con las personas que cumplen su pena después del delito cometido. Sí. ¿Esto no es un cambio importante para usted? Yo creo que es un cambio dentro de los muchos que... Yo creo que para centrar el eje tenemos que mirar la seguridad no desde el despacho de... el otro día dije mal el nombre de Julio Herrera y Mercedes. No desde el despacho del ministro del Interior. La seguridad la tenemos que mirar desde la torre ejecutiva. Porque es desde la torre ejecutiva donde se tiene la ascendencia sobre todos los organismos que tienen que trabajar en prevención y en represión. Porque en materia de represión, tampoco es solo la policía, porque tenés la Policía Aeronáutica, tenés la Prefectura Nacional Naval, tenés la DGI, tenés la aduana, tenés un conjunto múltiple de organismos que tienen que ver con la función de la investigación y de la persecución que no están en el Ministerio del Interior. Estamos de acuerdo, pero yo le pregunté... Y por otro lado, de la prevención, sí, obviamente que ahí es mucho más amplia la gama de instituciones que tienen que estar vinculadas. Tiene que estar vinculado desde el Ministerio de Salud Pública, el MIDES, Ministerio de Economía. Y si vos me decís que hay que sacarle cosas al Ministerio del Interior, y sí, sin duda. No, digo de dirigir esfuerzos para trabajar la rehabilitación, que la rehabilitación del preso es en última instancia también una forma de prevenir. Sí, sin duda alguna que es, y las cárceles son una parte muy importante del problema. Pero entonces no se trabajó solo con la represión, porque se puso esfuerzos en trabajar la rehabilitación del preso. Yo digo que puse el foco, yo no dije que el foco se había puesto exclusivamente ahí, y obviamente siempre hay otras cosas que se hacen, y yo las voy a reconocer. No tengo ningún problema en reconocerlo, pero digo, tenemos que sacar las cárceles del Ministerio del Interior ya. Nosotros hemos propuesto la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde claramente... Eso debería hacerse el primer año. Sí. No, el primer año no, porque tenés que votar un presupuesto. Tendría que ser el 1 de enero del 2026, tendría que empezar a funcionar. Pero hay bastante coincidencia ahí también, ¿no? Sí, pero cuando estamos todos de acuerdo no salen las cosas. Entonces tiene que haber alguien que tire del carro para que salgan. Pero en la creación del Ministerio de Justicia aparentemente hay unanimidad. Bueno, trabajemos para eso. Pero no solo por cárceles, porque tiene que haber una política pública de justicia. Hoy en el Uruguay el acceso a la justicia es un chiste, no existe. Hoy tenemos miles de ciudadanos que no tienen acceso a la justicia. Que no tienen acceso a la justicia, entre otras cosas, porque no tienen acceso a un abogado. Lo dicen los defensores de oficio cada vez que vienen. Pero por otro lado tenemos cientos de abogados que no tienen trabajo. El 40% de los abogados no aporta a la caja profesional.
Ahora, esa diferencia entre abogados sin trabajo y gente sin abogado no lo va a resolver el mercado. Tiene que haber una política pública de justicia que trabaje en esa línea, que sin duda pasará por la autonomía y el refuerzo de la defensa pública, pero también por otras medidas que existen en otros países y en el derecho comparado para facilitar ese acceso. Pero ¿eso cómo sería? Porque una opción, bueno, hay abogados sin trabajo y hay gente sin abogados, se incorporan más abogados a la defensa pública, sería como el razonamiento más lineal, ¿o está pensando en alguna otra modalidad donde abogados privados asuman puntualmente defensa pública? Yo estoy pensando en utilizar todas las variables disponibles, porque tampoco sería posible contratar como funcionarios públicos tanta cantidad de abogados, porque el incremento presupuestal sería gigantesco. Entonces hay que hacerlo en forma gradual y hay que utilizar todas las herramientas. Si me pregunta a mí personalmente, a Jorge Díaz, hay que darle autonomía a la defensa pública, eso está en el programa. Hay que reforzar la defensa pública, eso está en el programa. Hay que crear un servicio descentralizado que dependa del Ministerio de Justicia, eso creo que está bastante pensado. Lo que voy es, necesitamos con solo eso no va a alcanzar. Necesitamos complementar y vamos a necesitar seguramente utilizar mecanismos que existen en otros países, por ejemplo en Chile, que implica la contratación de estudios por casos. Y eso en general aliviana la carga presupuestal. Pero eso tiene un problema a su vez, que es cómo controlás la calidad de ese trabajo. Todo eso está estudiado, pensado, analizado, hay experiencias de derecho comparado. No estamos planteando inventar la rueda. Los que queremos inventar la rueda somos los uruguayos que nos negamos a tener un Ministerio de Justicia. Que existe en todas partes del mundo. Me gustaría bajar a tierra un Hay poco. mucha gente que, me asombró, gente que de la coalición de gobierno que no votaba el plebiscito de los allanamientos nocturnos. Y no los votaba porque dicen, va a salir el Ministerio de Justicia, van a poner a Jorge Díaz como ministro de Justicia y va a usar los allanamientos nocturnos como un arma de control político. El anticristo. Exacto. El diablo, como dijo un asesor del presidente de la calle en el pleno proceso de transición. Me tengo que reír porque si no me río me tengo que poner a llorar. Pero realmente es un absurdo. Creo que eso es entrar en el debate del Zócalo y no levantar la mira y mirar hacia adelante. Si no nos sentamos, tenemos que partir de la base que esto va a requerir el esfuerzo de todos. Entonces, ¿quieren discusión de Zócalo? Y sentarse acá y decir, sí, porque Carrera, Leal, Ayer, tal. Eso es Zócalo. Porque yo podría sentarme acá y decir, ay, bueno, ¿y dónde está Santiago González? ¿Y dónde está Maciel? ¿Y dónde está el Mono Capretti? O sea, eso es Zócalo. No entremos en esa. No entremos. Igual lo de en los esa. nombres es importante, ahora después lo hablamos. Pero Pero levantemos la mira y miremos hacia adelante. Hay gente de la coalición de gobierno que tiene mucha cosa que aportar en materia de seguridad, sin duda. Y hay gente del Frente Amplio que seguramente, y ojalá así sea, tengamos la posibilidad de conducirlo, y obviamente, pero no podemos, tenemos que eliminar el ellos y el nosotros. El tus muertos, Bueno, mis pero muertos. usted comenzó diciendo que de ninguna manera iba, por ejemplo, o sea, Yo personalmente, Jorge Díaz. pero los tiempos políticos parecen marcar la necesidad de acuerdos, Sí. gane quien gane. Sí. En el marco de un acuerdo coalición republicana Frente Amplio, es decir, en el marco de que se negocie un acuerdo, sea quien sea el gobierno, que negocie con la otra parte una serie de políticas, Mire, de cargos, ahí tampoco se... Yo no voy a ocupar ningún cargo. Estoy dispuesto a trabajar. Mire, cuando ganó el presidente de la calle, yo era el fiscal de corte. Le pedí una entrevista al presidente de la calle, que me la dio a los 2 meses, cuando otros se la pedían y se la daban el día, pero entiendo el juego este como es, mire que lo entiendo. Concurrí, le presenté, en aquel momento estaba el borrador de la LUC, le presentamos toda una serie de modificaciones que entendíamos que debía hacerse ese borrador, muchas de las cuales las recogieron y cuando envían el proyecto ya estaban incorporadas, o sea, debo reconocerlo que fuimos escuchados, y con posterioridad en el debate parlamentario también. Pero siempre tuve como ciudadano una actitud de colaboración y la voy a seguir teniendo siempre cualquiera sea el gobierno. Lo que digo es que no estoy dispuesto a ocupar un cargo quedó claro. en un gobierno encabezado por el señor Delgado. Ni en el marco de un acuerdo Frente Amplio coalición. Jorge Díaz, no. Ok.
Quedó claro. Me gustaría avanzar un poco en el tema de seguridad, que lo hemos abordado poco en cuanto a las propuestas. Y si miramos el programa, hay un montón de cosas que que quedan escritas, cómo combatir los homicidios, la creación del sistema integral de lucha contra el crimen organizado, mayor patrullaje, bueno, un montón de aspectos que intentan solucionar el problema. Ahora, cuando lo leemos, bueno, son como algunas expresiones de deseo y otras cosas concretas como más policía, el patrullaje. Pero está diseñado el formato de, bueno, gana Orsi, a partir de del 2 de marzo, el Frente Amplio va a hacer esto y esto y esto, y con esto vamos a combatir el narcotráfico de manera efectiva, por ejemplo. Sí, estamos trabajando. Me gustaría que eso se bajara a perfecto, tierra un poco pero lo nosotros más estamos posible. planteando elaborar la creación de un órgano en Presidencia de la República. ¿Y por qué en Presidencia? No porque queramos centralizar, ni porque queramos eludir el control parlamentario, porque bien que los políticos siempre están pensando en que no, acá no se busca ni eludir controles parlamentarios, ni centralizar el poder. Pero si queremos tener una visión integral que abarque todo el Estado, como fui funcionario público durante 30 años y sé perfectamente cómo funcionan las chacras del Estado, creo que es necesario que desde Presidencia se encabece este órgano coordinador, que otrora lo cumplió la Junta Nacional de Drogas, no porque fuera una función asignada, pero por la vía de los hechos, durante el gobierno de Valle, creo que durante la segunda parte del gobierno de Sanguinetti con Scavarelli, en el gobierno de Valle con Neco como prosecretario, después con Vázquez, creo que en algún momento la Junta cumplió ese papel, no porque formalmente lo tuviera, sino porque en los hechos lo cumplió. En este gobierno se desapareció esa coordinación, de hecho, además, el prosecretario de la Presidencia, que era el presidente de la Junta históricamente, en este gobierno hasta se lo sacó, como que era un organismo de segunda categoría, que el prosecretario no tenía que estar allí, lo cual a mí me parece un error. Pero la cuestión no es la Junta, está bien, porque no es su función, pero hay que institucionalizar, crear una institucionalidad desde ahí para poder desarrollar programas que sean transversales. Uruguay sigue teniendo, por ejemplo, en materia de financiación exterior, sigue teniendo proyectos puntuales de desarrollo en materia de seguridad. Nunca ha tenido una línea de crédito, por ejemplo, que abarque la integralidad del tema de seguridad, de forma tal de tener enfoques en las diferentes patas, en la pasa preventiva. Lo de la DINALI, fantástico. Yo creo que no tiene que estar en el MIDES, tiene que estar en el Ministerio de Justicia, pero bien, vamos arriba. No existe. Bueno. Es peor dentro del Ministerio del Interior. Sin duda que eso es un cambio positivo. Y mire que a mí no me duelen prendas en reconocer las cosas positivas. Lo dije acá en el último programa con el tema de la creación de las brigadas de homicidio en Montevideo. No tengo ningún problema. A mí no me duelen prendas en reconocer las cosas buenas del otro, a diferencia de otros. Pero lo que cuando critico y cuestiono cosas conceptuales. Y conceptualmente es necesario tener el MIDES, el Ministerio de Salud, en programas transversales. Ahora, si esos programas transversales, tú lo único que haces es darle el dinero a los organismos, naturalmente los jerarcas de esos organismos que van a tener su propia agenda, porque eso está en el ser humano prácticamente, van a tender, porque es lo que ha pasado históricamente, la tendencia natural a usar esos dineros en las funciones básicas de ese organismo. Entonces, por eso tenés que transversalizarlo desde Presidencia. Esa es una idea concreta, una idea objetiva. Lo estaba pensando más ahí está, en el vecino que tiene miedo de que un día sale a la calle y le peguen un tiro, como vemos todos los días, sí. ¿No? A esas personas, ¿qué le decimos? Pues yo entiendo perfecto el organigrama. Bueno, ya se planteó, yo no quiero hablar de la policía porque todo el mundo habla de la policía. Entonces, para hablar de la policía, traigan a cualquier otro que va a hablar policía. Y en el programa concreto y en los compromisos que asumió Yamandú, específicamente con la policía, está el aumento de policías, el aumento del patrullaje, etcétera. No, eso no podría ser. Quiero levantar la mira y mirar, por ejemplo, ¿por qué desde Presidencia? Porque tiene esa visión transversal. Segundo, porque en Presidencia hay organismos muy importantes, la CENACLAF, en materia de prevención de lavado de activos y terrorismo. En Presidencia está la Secretaría Nacional de Inteligencia o la Secretaría Nacional de Desinteligencia. ¿Qué ha hecho la Secretaría Nacional de Inteligencia desde que se creó hasta ahora, amén de denunciar a senadores de la República por filtrar documentos o echar a un funcionario porque se manifestó a favor de un partido político? La realidad es que la inteligencia en el Uruguay es un problema grave
y lo he hablado con gente de inteligencia de la policía, del ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada. Hoy tenemos visiones parciales, hoy no se comparte inteligencia, hoy no se intercambia información. La prueba del 9 de que no se comparte información es el caso Marcet. El Ministerio del Interior sabía drogas quién era Marcet e Interpol no. Interpol recibía comunicaciones de la Cancillería diciendo, mire que hay un ciudadano, Sebastián Marcet, detenido y está pidiendo el pasaporte y está pidiendo una nota. 3, 4 mails mandó la directora de Asuntos Consulares de la Cancillería a Interpol. Interpol contestaba, bueno, sí, no hay problema, no tiene antecedentes. Y por otro lado, Droga le pedía a Maciel que le preguntara a la Cancillería por WhatsApp. Es lo menos profesional que yo he visto en mi vida que se utilice esa vía entre organismos del Estado para manejar información sensible. Hablando de Marcet. Realmente, lo dijo el fiscal en su resolución, y no porque el fiscal sea el dueño de la verdad, pero era tan obvio que no se usó el mecanismo establecido en la ley. El enlace de inteligencia en la Cancillería era el embajador López Fabregat. Y no era cualquier enlace, porque era el jefe de gabinete de Bustillo. No se enteró. ¿Es con la inteligencia que se termina con las bandas? Es que sin duda es necesario la inteligencia y sin duda es necesario utilizar la información. Están identificadas, ¿no?, las bandas. Sí, pero ¿qué estamos haciendo para trabajar sobre ellas? Leo, querías meter... Perdón. Sí, hablando de Marcet, cuando empezaron a aparecer los primeros cargamentos uruguayos en Europa, el de Hamburgo, creo que fue 2019 o 2018, un avión que apareció en Francia. El primer, de los últimos, de ¿no? los Porque últimos. cargamentos que aparecen en Europa, vamos a la década del 90, si querés. No, justamente. Yo trabajaba en la agencia Associated Press y me pidieron un artículo sobre ese tema, lo llamé a usted, que era fiscal de corte, y usted me hizo una historia de cargamentos importantes que se habían incautado, sobre todo entre 2003 y 2010. Y después dijo, después se bajó la guardia, y usó esa expresión creyendo que estaba todo controlado, o capaz que estaba muy ya asegurado, y se bajó la guardia. Si quiere le leo una frase textual que dijo. No la recuerdo. Exacto. No. Mira que yo soy fuente y soy una fuente leal. O sea, cuando digo las cosas las mantengo. Pasaron dos gobiernos del Frente Amplio con la guardia baja. Y lo dije públicamente. No fue hasta el 2009-2010, porque yo fui juez de crimen organizado hasta el año 2012. Graciela Gatti fue jueza de crimen organizado hasta el año 2013 o 2014 y recuerdo en el año 2012 que se incautaron, por ejemplo, 2.000 kilos de cocaína en el procedimiento de los ¿cómo se llama? De los serbios y demás. Se hicieron un conjunto. Es verdad que con posterioridad... Desde 2009 no existe un plan de combate al narcotráfico. No, eso es otra cosa. Una cosa es que no haya incautaciones grandes y otra cosa es que no haya un plan. El plan de combate al narcotráfico iba hasta el 2009 y luego no se reelaboró. Lo mismo que ahora, que en materia de prevención de lavado de activos, aprobamos el diagnóstico, no aprobamos la estrategia. Es decir, no hay un plan de acción. Pasaron 5 años y no se hizo nada. Entonces, por eso digo que hay que centralizarlo desde Presidencia. Yo creo que lo que sí pasó fue que existió como el convencimiento de que la ruta estaba cerrada, y creo que esa fue la terminología que usé. Si la memoria no me falla, y es difícil porque tengo muy buena memoria. Y quizás dijo se bajó demasiado la guardia. Bueno, sí, y quizá pensamos que las rutas estaban cerradas y las rutas nunca se cierran totalmente, sino que se cierran transitoriamente y se vuelven a reabrir, y que Uruguay tiene, aún hoy, una logística muy importante que los narcotraficantes buscan y utilizan para trasladar. Y nosotros somos ruta de traslado de droga hacia Europa. Eso tenemos que asumirlo y tenemos que combatirlo. El puerto es un agujero negro. Nuestras fronteras hoy son permanentemente vulneradas. Ahora, esto no viene de ayer, de anteayer, esto viene desde hace mucho tiempo y hay que trabajar en esa línea para solucionarlo. Y el 25 nos tenemos que sentar todos a resolver ese problema. Todos. El Cristo y el anticristo. No podemos excluir a nadie. ¿Cuáles son los referentes en materia de seguridad de la coalición que usted destaca para trabajar en un equipo? Mire, si yo nombro, se imaginará que estoy excluyendo, pero, a ver, yo respeto muchísimo a Diego Sanjurjo. Lo digo con toda claridad, lo respeto muchísimo, creo que el otro día estuvo acá con Ana Juanche los dos. Es gente
de los dos lados, digamos, que trabaja con información basada en evidencia, que se busca, lo he escuchado hacer propuestas que me parecen absolutamente razonables. Ahora, si tú me decís que el referente es Sanjurjo, bueno, fantástico. Ahora, si me decís que el referente es otra fuente de Leo que protegió al presidente y a los 2 meses se fue a militar al partido político del presidente, tenemos un problema. No sé a quién ¿De quién habla? Va. Somos pocos, en este país nos conocemos todos, pero claramente si uno de los referentes en seguridad del Partido Colorado es una ex fiscal que investigó al presidente, luego dice que lo protegió y a las 2 semanas de que... Fossati? Exactamente. Y yo hablo con ella como hablo con usted en esta nota, se habla con Bueno. todo el mundo. Bueno, usted habla con las fuentes. Por supuesto. Ah, bueno, somos fuentes. Somos todos el señor Fuentes. Jorge Díaz, 1000 preguntas quedan pendientes, pero tenemos que cerrar. Muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Como siempre, para mí es un placer venir a esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos un corte, ya venimos para cerrar Desayunos Informales en este tramo.